sea cual sea la discapacidad, a autodeterminarse y decidir para sí mismo lo que quiere en cualquier ámbito de la vida como cualquier otra persona. Y este concepto que nosotros procuramos desarrollar en el municipio y que vamos a hincarle el diente el próximo año, en el tránsito a la vida independiente, va totalmente en contra de situaciones que son muy comunes en las familias, que nosotros las recibimos en la oficina, que es el deseo de declarar interdicta a una persona con una situación de discapacidad psíquica o cognitiva. Es decir, que esa persona no es capaz de decidir qué hacer con su vida y necesita un tutor. Y revertir eso, yo no sé si es tan sencillo como declararlo. Hay un caso que en este minuto se está dando en uno de los dispositivos que tiene el Servicio de Salud, que es Corporación Bresky, donde una joven con un diagnóstico psiquiátrico, mamá, vivió todo el proceso que yo les conté, pero ella logró rehabilitarse, está trabajando, se hace cargo de su hijo, pero su familia la declaró interdicta. Y ella ahora quiere revertir ese proceso, y está en eso. Complejo, porque una persona con una discapacidad no quiere decir que no sea capaz de decidir. Y lo que propone el concepto de vida independiente es que la sociedad y el Estado provea todos los soportes que una persona discapacitada necesita para poder decidir por sí misma. En Chile se le llaman servicios de apoyo y lamentablemente lo único que hay en cuanto a estos servicios de apoyo son es lo que ofrece Senadi, pero hay que postularlo, son cada 2 años y no son para todas las personas, cuando es un derecho. Entonces, interdicción, yo no sé, yo desconozco el proceso en detalle, pero siento que es necesario revisar bien qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que hace la familia cuando decide declarar interdicta a una persona que sí puede decidir por sí misma. No es que sea un mueble o una planta. Yo creo que es necesaria cuando de verdad la persona tiene un compromiso profundo, donde hay una dependencia mucho más grande, pero cuando hablamos de personas con una discapacidad muy común, yo tengo dudas respecto de si eso es así. De hecho, cuando van a la oficina a solicitar información respecto de este tema, uno se queda pensando, porque generalmente tienen bienes, tienen propiedades, tienen alguna herencia, entonces uno dice, bueno, vienen porque quieren administrar eso, porque lo quieren para ellos y no por el beneficio de la persona. Y muy apurado, muy urgido. Entonces uno dice, bueno, no sé, yo te pongo en duda las veces que a nosotros nos han ido a preguntar por este trámite, porque va justamente en contra de lo que nosotros como municipio queremos para nuestra economía discapacitada y va en contra del concepto de vida independiente. Por último, como nosotros en Chile dijimos, nosotros nos adherimos a la Declaración de los Derechos de las Personas Discapacitadas y a raíz de esa adherencia el Estado tuvo que promulgar la Ley 20.422, que es hermosa como está escrita y que está ahí un pedacito, pero en la realidad eso no sucede o sucede poco. Entonces, cuando hablamos entonces de que nos adherimos a los derechos de las personas discapacitadas, cuando promulgamos una ley que va en beneficio de la inclusión de las personas y tiene un detalle en unas orientaciones que es maravilloso, pero tenemos temas como la interdicción, tenemos temas como no dejar que las personas puedan decidir por sí mismas lo que quieren, que sean excluidas de los trabajos, que sean excluidas del sistema educacional, que sean excluidas del sistema de salud, que no tengan derecho todas a las ayudas técnicas. Entonces, para mi gusto, hay una rasgadura entre lo que propone la ley, pero lo que realmente se hace. Eso les quería contar hoy día. Muchas gracias, Vanessa. Y vamos a darle la palabra ahora entonces al profesor Mario Ospina. Así que, Mario, no sé si... Hola. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias a la universidad por esta invitación tan interesante. Estoy muy contento. La primera vez que vengo a Chile y por supuesto la primera vez que vengo aquí a Valparaíso y realmente me encuentro muy emocionado aquí de compartir con ustedes esta reflexión, ¿no? Yo creo que, bueno, como punto de partida quisiera comentarles que yo creo que es importante desde el derecho empezar a replantearnos ciertas categorías dogmáticas que han hecho parte tradicionalmente de esa construcción, ¿no? Es importante partir de que el derecho es una construcción y que el derecho tiene una función en un determinado momento, ¿no? Cumple unas funciones, ¿no?
y el derecho tiene que adaptarse a la vida social, no puede ser lo contrario, ¿no? Sino que el derecho tiene que irse creando y su desarrollo también depende de cómo las relaciones sociales van evolucionando, ¿no? Desde el derecho creamos ciertas estructuras, ¿no? Por ejemplo, incluso la idea del matrimonio, ¿no? El matrimonio es una creación del derecho, aunque en ocasiones se le da cierto viso de concepto natural, ¿no? Desde el derecho hay ciertas tendencias, ciertas escuelas a través de las cuales se ha querido interpretar lo que es el derecho, ¿no? El justnaturalismo, por ejemplo, que asumía que el derecho proviene, ¿no? de algunas, ¿no? de una corriente o de la naturaleza, ¿no? O de la razón humana o de una idea teológica, etc. Y en ese sentido se crearon ciertas estructuras que se plasmaron o se plantearon a partir de esa idea de lo que es el derecho natural, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es bueno como punto de partida plantearles a ustedes la necesidad de que deberíamos empezar a reconsiderar ciertas estructuras o ciertos conceptos que desde el derecho aún se mantienen vigentes. Y creo que un punto de partida interesante es lo que tiene que ver con el concepto de capacidad, ¿no? La capacidad. ¿Por qué? ¿Y por qué les planteo esto? Porque la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y quizás es de los contenidos más revolucionarios de la convención que ha sido ratificada por Chile, ¿no? La Convención del 2006, que ha sido ratificada por Chile en el 2008, junto a su protocolo facultativo. Pues la convención, ustedes saben que la convención resulta revolucionaria en tanto que adopta la discapacidad o asume que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos y a su vez adopta un modelo social, lo que se autodenomina como el modelo social de la discapacidad, que tiene ciertas características. Y básicamente la característica principal es que asume que el problema de la discapacidad o que la situación de discapacidad se genera en virtud de las barreras, ¿no? De las barreras o de ciertos obstáculos que impone la sociedad, ¿no? Barreras de tipo físico, de tipo de conducta, económicas, etc., ¿no? Y sí que la convención resulta revolucionaria además porque en su artículo 12 pues plantea lo que es el reconocimiento de la capacidad jurídica, ¿no? Y es importante eso, ¿no? Porque eso de alguna manera supone reconsiderar el concepto que trae los códigos civiles en Latinoamérica, ¿no? Y el Código Civil chileno, entre otros, que es el concepto de la capacidad jurídica, ¿no? La capacidad jurídica. Y tendríamos que entrar a determinar qué es la capacidad jurídica, ¿no? ¿Qué significa la capacidad? Y si esa capacidad jurídica tiene una relación o no con el concepto de capacidad, ¿no? ¿Qué significaría la capacidad jurídica o qué significaría la capacidad, ¿no? Y en esto me parece importante, ¿por qué? Porque esa convención, en la medida que asume que se reconoce la capacidad jurídica en igualdad de condiciones, por lo menos tenemos que entrar a determinar dos contenidos, ¿no? Y transversales dentro de la convención, que son el concepto de igualdad y el concepto de autonomía o de libertad, ¿no? Igualdad y libertad. ¿Y por qué la libertad? Porque siempre se asume que el ser humano, o uno de los fines del ser humano, ha sido su libertad moral, ¿no? El sujeto moral, el supuesto del sujeto moral está en su autonomía, y nos podemos ir por lo menos a ciertas consideraciones sobre lo que es la dignidad humana, y de ello se diría, la dignidad humana parte de esa idea de capacidad o de autonomía del ser humano. Podemos irnos, por ejemplo, a Kant, ¿no? A Kant entiende que esa dignidad humana la conecta con la posibilidad del ser humano de tener ciertos atributos o la capacidad de reflexión, ¿no? de comportarse de acuerdo con unos fines que el ser humano se plantea, ¿no? Y a partir de esa idea de autonomía también se construye la idea de dignidad humana. Entonces el ser humano es digno en la medida que es autónomo, y para que sea autónomo tiene que tener ciertas características o ciertos atributos que lo es autónomo, con lo cual esa concepción de dignidad, que también se creó en un momento determinado con la escuela de la Ilustración, ¿no? Empieza a crearse o conformarse una idea de dignidad humana que obviamente supone un avance de la idea de dignidad humana que se tenía en la Edad Media, pero que en ese momento también se construye desde la idea de la razón, ¿no? De la racionalidad, ¿no? Del ser humano que es autónomo. Entonces solamente es digno aquel ser que tiene ciertas características, como cuáles: capacidad de autodeterminarse, capacidad de sentir, capacidad de poder expresar sus emociones, ¿no? Y esa idea inicial de dignidad humana, que en todo caso supone un avance para los derechos humanos, hoy en día considero yo que tiene que entrar a replantearse también, porque lo que hace es conectar esa idea de dignidad a
una idea de ciertos atributos que realmente parten de un ser humano que no existe, ¿no? Un ser humano racional, ¿no? Entonces, el ser humano racional, que en el Código Civil muchas veces se representa a través de la idea del buen padre de familia, ¿no? Lo que haría, ¿no? El buen padre de familia, eso es lo que representa la idea de racionalidad. Pero en el fondo no es cierto que exista un ser humano racional. Es decir, se crea un estándar de racionalidad que en el fondo no existe, ¿no? Porque, ¿qué sería racionalidad, por ejemplo, ¿no? Hay un autor que se llama John Elster, que tiene un libro muy interesante, ¿no? Sobre Ulises y las sirenas, a través de la cual representa lo que es la racionalidad perfecta, ¿no? Entonces, ¿quién sería el ser humano perfecto o racional? Aquí el ser humano que es capaz de representarse o anticiparse al futuro, ¿no? Entonces, él lo representa a través de la parábola de Ulises, ¿no? Que Ulises va en su navío, ¿no? Y entonces Ulises sabe, tiene conciencia, o a través de su racionalidad, tiene conciencia de que cuando aparezcan las sirenas es posible que él caiga tentado al canto de ellas. Y para no perder el rumbo del navío, lo que le pide a su tripulación es que lo amarren al mástil del barco para que él, digamos, en caso tal, él no vaya a perder el rumbo del navío. Entonces es una forma de expresar la racionalidad, que significa que yo me anticipo al futuro y decido en el presente, ¿no? Eso en el ámbito médico se ve, por ejemplo, con lo que se denominan las famosas directivas anticipadas de la voluntad, que es cuando una persona decide previamente sobre si se quiere someter a un tratamiento médico. Entonces yo puedo decidir libremente si, por ejemplo, yo puedo decidir si yo llego a contraer una enfermedad, por ejemplo, cáncer, yo podría determinar a través de un documento, incluso un documento privado, porque digamos, una persona adulta lo podría decidir, libremente decidir que no quiere someterse en un futuro a un tratamiento médico. Eso es, ¿no? En principio, pues es válido, ¿no? Ya el problema sería si una persona menor de edad, una persona que no ha cumplido 18 años, o la mayoría de edad legal, podría o no determinar eso. En Colombia concretamente se han dado unos pasos importantes en esto, ¿no? En Colombia, pues en los años 90, cuando se crea la Corte Constitucional en Colombia, nosotros tenemos una Constitución del 91 que también ha sido muy prolija en derechos, ¿no? Y se crea una corte, digamos que una corte que evidencia cambios importantes o a través de la cual se dan cambios importantes en el constitucionalismo colombiano. En los 90, pues la corte se pronunciaba sobre un niño o si una niña podían, por ejemplo, tener un piercing o no, por ejemplo, ¿no? Esos eran los casos del momento, ¿no? Hubo un caso concreto sobre testigos de Jehová, ¿no? Entonces la corte entró a determinar si un niño o una niña podría decidir en un caso determinado no renunciar a una transfusión de sangre para darle prelación a su libertad religiosa. La corte en ese momento dijo que cuando se trataba de personas menores de edad, personas menores de edad legal, no lo podían hacer. Eso dijo en los años 90, y sí lo puede hacer una persona que era adulta. No obstante, pues se da una línea importante en tema de capacidad jurídica de los menores de edad, al punto que hoy en día es posible en Colombia, a través también de una jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte exhortó al Ejecutivo y como consecuencia de ellos se creó un decreto, un reglamento, se expidió un decreto a través del cual se autorizó el derecho a la muerte digna también de los niños y niñas. Es decir, hoy en Colombia es posible que una persona que tenga más de 6 años pueda solicitar la eutanasia. ¿Sí? Entonces, entre 6 y 12 años, excepcionalmente, puede solicitar la eutanasia. Y después de los 12 años, incluso es posible que la solicite sin que exista la anuencia de sus padres. Es decir, entre 6 y 12 años es obligatorio que también intervenga la autorización o la representación de sus padres, y después de los 12 años es posible que lo haga sin que los padres también intervengan, ¿no? Entonces, bueno, claro, entonces digamos que en el ámbito normativo colombiano sí que se han dado avances importantes hacia el reconocimiento de esa capacidad jurídica. Pero volvemos otra vez. ¿Qué significa entonces la capacidad? ¿O qué significaría poder tomar decisiones? ¿No? ¿O qué significa tomar una decisión o una buena decisión? Y entramos en un ámbito que es bastante complejo, ¿no? ¿En qué momento o cómo podemos determinar que una persona pueda tomar decisiones? Y vuelve el derecho y crea ficciones, ¿no? La ficción también de la edad o la ficción de la capacidad. Entonces se asume que ciertas personas por edad no son capaces. Lo que termina siendo una ficción, ¿no? Como la ficción del estado de naturaleza de Hobbes o como la ficción del velo de ignorancia de Rawls, ¿no? Son ficciones. Porque en la práctica realmente no se puede determinar que una persona por tener cierta edad
efectivamente no pueda decidir. Y en Colombia, pues, como les he dicho, se hace debate. Hoy en día, en Colombia, incluso en temas de identidad sexual, etcétera, también la tendencia es que en cuanto a lo que se refiere a niños y niñas y adolescentes, cada vez más la tendencia es que ellos puedan decidir sobre ciertos ámbitos en los cuales en algún momento existía o era posible la sustitución de la voluntad. Eso sí, un caso en Colombia interesante, fue en una zona rural, ¿no? Un perro, los padres en una zona rural, se fueron de la casa, dejaron al niño, tenía 3 años, y el perro cercenó los genitales del niño. Entonces, en ese momento, es el año más o menos 1995, en ese año, lo que decidieron los padres, junto con los médicos, fue convertir el niño en niña, ¿no? Entonces lo que hicieron fue operarlo y llevarlo a un convento. Entonces empezaron a vestirlo al niño, que querían que fuera niña, de niña, y para que adoptara conductas de niña. Y digamos que el niño al final, el caso llega al final a la corte porque el niño, que querían que fuera niña, pone una tutela para que le cambien el nombre en el registro civil, ¿no? Entonces ese fue el caso. Obviamente la corte se dio cuenta que ese era un caso en el que existía una violación sistemática de derechos humanos, ¿no? Era convertir al niño en niña, ¿no? Entonces digamos que desde ese punto, ya desde los 90 ya la corte empezaba a dar unos pasos importantes hacia ese reconocimiento de la capacidad. ¿Y por qué hablo de niños y niñas? Porque claramente siempre ha existido la tendencia a pensar que los niños y niñas son incompetentes, no son capaces de decidir, y en esa medida opera siempre la figura de la representación. ¿Qué pasa entonces con la discapacidad? Claro, entonces, decía ustedes, ¿no?, que la Convención en el 2006 adopta un criterio que resulta transversal, que es el criterio del reconocimiento de la autonomía del ser humano, ¿no?, la capacidad de decidir. Entonces, claro, el artículo 12 dice, se reconoce el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Y claro, entonces volvemos a eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para crear? Es cierto que existe un criterio o un carácter que nos permita determinar si hay personas que toman buenas decisiones o no. Entonces, claro, eso nos obligaría a que, para que nosotros podamos tomar una decisión, tendríamos que siempre estar sometidos a un estudio para determinar cuál es una buena decisión y para poder crear un estándar y decir, bueno, la decisión racional sería esta, y eso nos obligaría a que todas las decisiones tienen que estar sometidas a ese examen, ¿no? Con lo cual, esa presunción de falta de capacidad realmente resulta arbitraria, ¿no? Porque no es posible determinar que ciertas personas, por ciertas condiciones naturales, tomen malas decisiones o no sepan tomar decisiones. Entonces, lo primero es que sí que es necesario, considero yo, empezar a replantear esas categorías o esos conceptos que resultan problemáticos, a pesar que del derecho los tomamos como si fueran dogmas, ¿no? Hay ciertos dogmas, como el derecho penal, por ejemplo. Nosotros tomamos el derecho penal como si fuera un dogma y no es así. ¿Y por qué les planteo esto? Porque en Colombia, por ejemplo, ustedes saben que en Colombia nosotros hemos venido los últimos años en un proceso de justicia transicional, ¿no? Un proceso de paz. Y eso nos ha obligado a replantearnos lo que es el derecho penal, porque claramente desde una visión retributiva, pues el derecho penal tiene como fin, ¿no? La retribución es una especie de actualización del derecho penal de retribución, ¿no? Incluso de la ley de talión, ¿no? Creamos un mal por un mal que usted crea, y eso hoy en día obviamente no se podría aplicar, sobre todo en un proceso como el que nosotros hemos vivido en Colombia, lo cual nos ha llevado a replantearnos qué características debe tener el derecho penal. Entonces, ya hablamos de un derecho penal o una justicia más restaurativa, que es diferente a una justicia retributiva, que es la que caracteriza los modelos del derecho penal. Entonces, primera conclusión es que tenemos que repensarnos ciertos conceptos del derecho y tenemos que adecuarnos a la realidad actual, primero que todo. Segundo, entonces, primer concepto importante cuando hablamos de la Convención, la autonomía. ¿Qué es autonomía? ¿Qué es la dignidad? ¿No? Y claramente no podemos partir de esa autonomía a través de ciertos caracteres que tengan los seres humanos que realmente no existen, ¿no? O pensar en un ser humano racional, un ser humano que realmente no existe, ¿no? No existe un ser humano racional. Por ejemplo, siempre se plantea, cuando vamos a reconocer derechos políticos, siempre planteamos que hay personas que son capaces de decidir y quienes no son capaces de decidir. Las mujeres en un momento dado estuvieron excluidas del ámbito político, ¿no? Porque se entendían que las mujeres, por ciertas características que tienen, entre ellas características psicológicas,
No, porque es por ser mamás, por ejemplo. Por ser mamás, pues una mamá no tiene condiciones psicológicas para tomar una decisión que es racional, o que se asume que es racional, lo cual lo hacía los hombres. Entonces, hoy en día con las mujeres no ocurre, pero sí pasa todavía con personas con discapacidad y con personas menores de edad, ¿no? Adolescentes, por ejemplo, adolescentes. Entonces sí que es necesario replantearnos estos conceptos. Segundo, cuando hablamos de la convención, como les decía yo, hay dos componentes cardinales que son la autonomía y la igualdad. La igualdad. ¿Y qué es la igualdad? No sé cuánto tiempo más o menos me quedé. Sí. Bueno, claro, también sí, bueno. Sí que es importante replantearnos también o entrar a analizar qué significa la igualdad, ¿no? Porque dice, reconocimiento de la capacidad, que no es otra cosa que la posibilidad de decidir en un contexto de igualdad. ¿Y qué es la igualdad? Importante, ¿no? ¿Qué significa la igualdad? Y en eso también tendríamos que entrar a determinar si la igualdad supone o conlleva el trato diferente o no. Eso es importante, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, ¿eso implica en el fondo un trato diferente o es un trato homogéneo? Y eso nos plantea ciertos desafíos importantes. Yo creo que esa idea de igualdad en el Estado Social de Derecho, que es un Estado, no, digamos, en un modelo actual constitucional, nos obliga a superar la idea del trato simplemente neutral, no el Estado de Derecho, la igualdad formal, y tomar en consideración ciertos criterios que resultan relevantes, como la discapacidad, para tomar una medida diferenciadora. Pero ojo, la medida diferenciadora no significa crear compartimentos separados para personas con discapacidad y sin discapacidad, sino que significa tomar medidas para garantizar derechos. ¿Por qué? Porque se parte de la idea de que las personas con discapacidad se encuentran en situación de desventaja frente a los demás. Y, ojo, situación de desventaja, ¿no? Porque claramente en ocasiones el fundamento de protección se da en virtud de la debilidad. Así lo dice la Constitución colombiana, por ejemplo, ¿no? Las personas que se encuentran en situación de debilidad. Considero yo que esa palabra debilidad, o incluso la palabra vulnerabilidad, que se utiliza frecuentemente, ¿no? Lo utilizan los tribunales, creo que debe también replantearse en tanto que lo que hace esa palabra o esos términos de debilidad o indefensión, así pasaba con las mujeres, ¿no? Las mujeres están en situación de debilidad y como que ya es una situación connatural a las mujeres. Lo que hacemos con ese término, que aparentemente se muestra como benevolente o proteccionista, lo que hace es acentuar situaciones de desigualdad. Entonces también tenemos que replantearnos qué significa los conceptos a través de los cuales nosotros tratamos de tomar medidas diferenciadas. Entonces, ¿cuál sería el fundamento de protección de las personas con discapacidad? Yo creo que debería ser la justicia. ¿Y por qué la justicia? Porque hemos creado un escenario de injusticia a través de las barreras que impone la sociedad. En otras palabras, las personas con discapacidad no están en una situación de debilidad manifiesta permanente, sino que las personas con discapacidad están en una situación de desventaja en tanto que hemos creado una estructura de opresión o de barreras que las sitúa en un plano de desigualdad. ¿Sí? Entonces, no es que las personas por naturaleza sean desiguales, sino que lo que se genera es que a través de una estructura social que obviamente obedece a ciertos intereses o ciertos criterios de un grupo dominante, lo que se hace es que se genera desventaja, ¿no? Desventaja para personas. ¿Por qué vamos a tomar medidas en favor de las personas con discapacidad? No porque sean personas que, se encuentren en situación de debilidad o de enfermedad o de inferioridad, sino porque hay una estructura social que las sitúa en un plano de desventaja. Y es importante aquí, ¿no? ¿Por qué tomamos medidas diferenciadoras para garantizar a las personas sus derechos en condiciones de igualdad, ¿no? Y a partir de esos criterios, que son la autonomía y la igualdad, nosotros tenemos que empezar a interpretar la convención. A propósito de nuestro tema, que es sobre los derechos de familia, sobre las relaciones de familia, sí que es importante cómo garantizamos un plano de igualdad, reconociendo que hay desventajas, es decir, a través de medidas diferenciadoras, para que las personas autónomamente puedan decidir en el plano de la relación de familia, ¿no? Y eso es importante. Una película se llama Yo Soy Sam, ¿no? Yo Soy Sam, de I Am Sam, ¿no? La película muy interesante, ¿no? Porque lo que hace es que representa justamente, ¿no? Con Michelle Pfeiffer y Sean Penn, ¿no? Porque en la película lo que se reconoce básicamente es que el cuestionamiento de la película, o el punto de partida de la película, es una persona que tiene mentalmente la misma edad de la hija, ¿no? Entonces el Estado empieza a cuestionar la paternidad porque asume a través de una ficción que esa persona no es capaz de decidir, no es capaz de decidir. Y claro, en la película aparece la abogada, ¿no? La abogada es una persona muy exitosa
y que es muy capaz, ¿no? Si miramos, queramos sacar una especie de parámetro de capacidad, pues obviamente la abogada estaría por encima y pues Sam estaría por debajo, pero en el fondo, bueno, es una película, pero es que en el fondo lo que se representa en la película es que posiblemente la Sam, que es la persona con discapacidad, tengan mejores condiciones para ser un buen padre de familia, más que la abogada que se reconoce intelectualmente como superior, ¿no? Como superior a Sam. Es importante. Y que tenía su vida un poco en crisis respecto al matrimonio. Y tenía su vida, correcto. Claro, y esto que nos plantea además, que una cuestión, y es que las decisiones cotidianas, posiblemente la consideración a través de la cual nosotros tomamos decisiones cotidianas, no sea en virtud de un criterio de racionalidad, sino un criterio de emotividad. Es decir, el ser humano toma decisiones cotidianas no porque un ejercicio de racionalidad para determinar cuál es una operación aritmética, un cálculo utilitario, etcétera, sino simplemente por una cuestión de emotividad, no por narrativas, historias, experiencias, etcétera, ¿no? Y eso es importante también tener en cuenta. En Colombia también hubo un caso recientemente sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, porque una sentencia de la Corte avaló la esterilización o la anticoncepción quirúrgica definitiva de menores de edad con discapacidad. A pesar que en la misma sentencia, la Corte había dicho que los niños y niñas de ninguna manera se podrían someter a tratamientos de anticoncepción quirúrgica, ¿no? Entonces, pero la Corte dijo que cuando se tratara de niños sobre los cuales se presumía, ¿no? Otra ficción, se presumía que no podrían decidir nunca sobre la paternidad, entonces a esos niños o niñas sí se les podía esterilizar, lo cual era, digamos, resultó bastante, una corte que siempre ha sido, que estaba a la vanguardia de la protección de los derechos, pues sí que resultaba muy cuestionable. Entonces, ¿qué pasa? Una persona en ciertos casos, es posible que en ciertos casos excepcionales, una persona no pueda decidir, eso está bien, o sea, a todos nos puede pasar, ¿no? Todo nos puede pasar. Entonces, hay que tomar medidas orientadas a futuro, para que una persona en el presente, es decir, para que tomemos medidas para que en el presente preservemos las condiciones y para que a futuro la persona pueda decidir. No podemos partir del plano que la persona nunca va a poder decidir. Tomamos medidas, digamos, las personas sordas hace 20 años eran incapaces absolutas, ¿no? La concepción que teníamos en el momento eran incapaces absolutas. Claramente hoy en día, por avance de la tecnología, por toma de conciencia, por avance de nuestra cultura, etc., hemos asumido que digamos, era un error, ¿no? Es un error asumir que una persona, porque era sorda, no podía tomar decisiones. Entonces, sí que, ¿qué tiene que pasar? En el caso de los niños y niñas, por ejemplo, tomar medidas en el presente, procedimientos de anticoncepción que no sean permanentes, para que a futuro, en casos muy excepcionales, para que a futuro esa persona pueda decidir sobre su paternidad o sobre su maternidad. Y así igual para las preguntas posteriores. Bueno, muchas gracias. Quisiera hacerte un comentario en relación a lo que tú acabas de decir, porque efectivamente creo que tú has dado un punto concreto, y es que el tema del análisis de la capacidad se ha centrado fundamentalmente en el intelecto. Correcto. Y hay un gran problema, y especialmente la proyección de las relaciones de familia. Correcto. Porque cuando tú vas a contraer matrimonio, vas a generar una familia, ¿no? En relación a las habilidades parentales, diría yo que la construcción de esa capacidad debería basarse en un análisis totalmente distinto. Correcto. Sí, ¿no? Correcto. Por lo tanto, yo creo que por ahí debe ir el replanteamiento de las instituciones, por lo menos de familia. Correcto, en familia, y por ejemplo, igual sucede con el ámbito educativo, ¿no? Entonces también es una valoración del niño ordinario y el niño diferente, ¿no? El niño especial, se llama, ¿no? Pero claramente ese especial no es para brindar una protección de derechos, sino especial realmente es para degradar más la situación de los niños, ¿no? Entonces sí que siempre opera ahí una consideración que no existe, es la supuesta inteligencia del ser humano, que realmente para aplicar en casos, digamos, concretos o cotidianos, realmente no se puede visualizar. Así es, estoy de acuerdo. Bien, Álvaro. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Andrea, a Ricardo también, ya segunda vez que estoy por acá. También agradecer la presencia de, me imagino que son estudiantes de Derecho y de otros ámbitos, así que nada, pensé en un momento determinado que tuve miedo porque pensé que no me iba a dejar las manos, pero bueno. Viajamos 2 horas y el tipo como si nada, ¿no? Empezó a hablar. Bueno, la verdad me gustaría, ya que el tópico de alguna manera ya lo tocó Mario y otros también, la primera, Vanessa, la primera ponente, decir que mi intervención va a estar basada en la convención, ya en los principios de la convención, y aterrizar este derecho del hogar y de la familia en el artículo 23 de la convención. Quiero acentuar que es un derecho
¿ya? Es un derecho, no son concesiones graciosas, no son otorgamientos por parte del Estado como algún tipo de lastimosidad referente a... No, derechos. La convención es Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se centra o se enfoca en el análisis de los derechos y antepone la persona sobre la discapacidad. El modelo que hoy en día todavía preexiste, ¿no?, en nuestras instituciones es el modelo biomédico o rehabilitador. Y ahí es donde se identifica a la persona con la deficiencia. Es la primera confusión que tenemos. O sea, es decir, yo voy a tener características de la persona y la voy a evaluar a esa persona por su deficiencia intelectual, psicosocial, física, sensorial. Y en base a eso yo le voy a dar una evaluación, un porcentaje. Y en base a eso también voy a limitar el ejercicio de los derechos. Entonces, ahí está la primera confusión. Mario habló de la libertad moral, habló de la autonomía. Toda persona, sin excluir a ninguna, tiene la posibilidad de tomar sus decisiones. Esto tiene que ver con la autonomía moral. Muchas veces nos confundimos entre autonomía moral y autonomía funcional. La persona puede tener una limitación funcional en un órgano, no le puede funcionar muy bien, o lo que llamamos la anormalidad, concepto que tampoco a mí me parece muy apropiado, porque preguntar ahora quiénes somos normales, también tendríamos algún tipo de debate, ¿no? Es decir, ¿quién es normal hoy? Aparte que el concepto de normalidad tiene que ver con medidas aritméticas, cuestiones matemáticas. Entonces, todo se centra ahora, cuando nosotros aterrizamos todos estos derechos, en cómo lo ejercemos en el ordenamiento interno. Y lo ejercemos a través de la capacidad jurídica. Hasta ahora, del derecho internacional de los derechos humanos, se había reconocido la titularidad. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 16, se reconoce la personalidad jurídica a todo ser humano. Sin embargo, no se había regulado o reconocido el ejercicio de los derechos. Entonces, para la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la capacidad jurídica vendría siendo la puerta de acceso al ejercicio de los derechos. Esto quiere decir que todas las personas con discapacidad, todas, ¿ya?, entendiendo el mundo heterogéneo de la discapacidad, pueden o están reconocidas para ejercer sus derechos. ¿Qué es lo que ahora varía? Como dijo Mario, ¿qué es lo que tenemos que reflexionar o replantear? Es decir, que las condicionantes de la capacidad jurídica no pueden estar sometidas a contingencias políticas, religiosas o jurídicas del ordenamiento interno. Aquí el derecho internacional de los derechos humanos lo que va a hacer, se va a inmiscuir, si me permiten la palabra, en el derecho privado. Y le va a decir al legislador, y le va a decir al derecho civil y al código, oiga, esto ya no se va a regular, o usted nos va a limitar por motivos de discapacidad. Usted lo que tiene que hacer ahora es legislar, reconocer la capacidad jurídica y luego también reconocer los modelos de apoyo. Porque entendemos, y eso también lo entiende la Convención, de que la persona, si bien está disminuida en su autonomía funcional, a través de los apoyos se puede potenciar la autonomía. Estos apoyos son diversos. Incluso se construyen redes de apoyo familiares, lo habló la Vanessa hace poco, que es el principal punto de contención, sobre todo las relaciones de familia. Y también no podemos reducir todo lo que tiene que ver con las relaciones paterno-filiales a lo racional, y lo hacemos. El ordenamiento jurídico lo hace. Hay sentencias de la Corte Suprema que dicen que, o sea, le han quitado la custodia a la mamá por no tener una habilidad cognitiva y le han dado una opción. Y se ha reconocido dentro de la misma considerando de la sentencia que esto es un valor muy importante para poder proteger a los niños.
Y algo que también lo mencionó Vanessa, es que todavía no nos sacamos de la cabeza de que la persona con discapacidad, sobre todo intelectual, es una persona peligrosa, que puede atentar contra sí misma o contra terceros. Cosa que no está probada ni siquiera estadísticamente. O sea, es decir, los casos de violencia intrafamiliar en mucho menor cantidad son de personas con discapacidad, pero mucho menor. Ni siquiera se le asimila un porcentaje ínfimo de las personas, entre comillas, capaces. En la persona, entre comillas, que pueden tener hijos. En la persona, entre comillas, que pueden contraer matrimonio libremente. Ahora pregunto, a mí, yo tengo 2 hijos, a mí nadie me preguntó antes de tenerlo, oiga, ¿usted está capacitado para tener hijos? ¿Por qué no me puedo preguntar a mí? O sea, ¿por qué a una persona con síndrome de Down? ¿Por qué a una persona con Asperger? ¿Por qué a una persona con esquizofrenia? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me diferencia a mí como ser humano de ese ser humano? Ah, los rasgos de identidad. Esa persona tiene rasgos de identidad relevantes para el derecho para entender que lo puedo limitar. Pero no hay una causa de fondo que exija o que permita a esta persona no ejercer sus derechos. Aparte de que son derechos personalísimos. O sea, a ver, relaciones sexuales, el derecho a reproducirse, el derecho a tener hijos. Hay prácticas eugenésicas hoy en nuestro ordenamiento jurídico. La ley 20.584, en el artículo 24, permite a que las personas con discapacidad intelectual sean esterilizadas por motivos de anticoncepción. Y con un reconocimiento del Comité Ético del Establecimiento Hospitalario. No tengo nada contra los médicos, ojo, pero una persona mayor de edad que se someta a este tipo de intervenciones quirúrgicas, que muchas veces son irreversibles, me parece muy violento. ¿Ya? Lamentablemente, el ordenamiento jurídico interno no lo sancionamos. Hoy hace poco se presentó un proyecto de ley para sancionarlos. Fundación DAM 21, a través de Inma Iglesia y Iván González, que trabaja también en el Parlamento, presentaron un proyecto, ojalá tenga algún resultado, para sancionar administrativamente y penalmente. Claro, el problema es probarlo. ¿Cómo tú pruebas eso? No hay estadísticas. Nadie te va a decir que hay tantas personas con discapacidad intelectual que están siendo esterilizadas. Entran por un apendicitis o lo que sea. Bueno. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Digamos, ¿cuál es el temor de las familias? Es decir, pero va a tener un niño y él no se puede hacer responsable de ese niño. Comenzamos al temor, comenzamos a proteger, muchas veces de manera desproporcionada, y muchas veces también por el temor de que no se tenga un hijo con las mismas condiciones del padre. ¿Ya? Y eso se da en nuestra institución. El matrimonio, bueno, recién hablábamos del matrimonio. Un contrato, es un contrato, ¿no? Es un contrato en virtud del cual se une, bueno, Instituto Familia. sí. Acá está en el 102, Mario, artículo 102, porque lo sienten los dos. Nosotros decimos en el contrato de matrimonio que es un contrato, pero todo es jurídico, toda la construcción es jurídica. Pero cuando las partes aceptan, ¿no es cierto?, esta relación, creo que no es jurídica. Esa voluntad, ¿no? No tiene condicionante jurídica. Yo no voy a decir, bueno, voy a casarme con esta chica porque, mira, tiene un palacio, tiene, no sé, tiene una empresa, no sé, puede ser, pero bueno, o este chico, qué sé yo, ¿no? Creo que está la parte afectiva, está la parte emocional, que muchas veces en esta institución la dejamos de lado, sobre todo con los hijos. Entonces creo que de alguna manera hay que reflexionar respecto a condicionantes o determinaciones para poder limitar la capacidad jurídica.
y de alguna manera no ser desproporcional precisamente en ese tratamiento. Entiendo que pueden existir zonas grises, entiendo que pueden existir discapacidades múltiples en una persona que lamentablemente por una u otra razón no podrán ejercer la voluntad, y que ahí seguramente tendrá que subsistir la institución de la representación o de la sustitución. Pero en la regla general, a través de los modelos de apoyo, toda persona que requiera y que necesite de acuerdo a su deficiencia podría, o sea, démosle la posibilidad de reconocer ese derecho. Existen algunas orientaciones a nivel del ordenamiento jurídico que van en esa senda. Por ejemplo, la ley de voto asistido, el derecho de las personas con discapacidad todas a poder votar. Sin embargo, en el artículo 16.1 de la Constitución se suspende el sufragio a las personas que están interdictas por demencia, por ejemplo, una contradicción. La ley de modificación orgánica, del Código Orgánico de Tribunales respecto a que las personas sordas o ciegas puedan ser jueces o notarios. Bien, ¿no? La ley de reserva del 1% para que se contraten personas con discapacidad en las empresas de más de 100 trabajadores. Bien, 1% me parece muy poco. Segundo, que la ley permite a que dentro de los 2 años, una vez que comenzó a entrar en vigencia, que fue hace poquito, en abril, estas personas, los empleadores, puedan de alguna manera suspender estos contratos porque tienen que aportar a ONG o a fundaciones con personas con discapacidad. O sea, pueden evadir esa responsabilidad por 2 años. Esas prácticas, de alguna manera, van en esa orientación. Sin embargo, ya en lo personal, creo que no se han hecho efectivas, de alguna manera también Vanessa lo dijo, porque hay una barrera de discriminación que es de hecho desde el día a día, que es la barrera actitudinal. Entonces, si nosotros no creemos que esta convención sea la más, si me permiten, justa para reconocer los derechos de las personas con discapacidad, esto va a ser un cambio simbólico. Es decir, yo tengo que aportar en cantidad legislativa para que luego en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU me diga, usted está cumpliendo. Pero en el fondo, en la aplicación, y en cuanto a los conceptos que están también en la ley 20.422, muchas veces entrelazados y confundidos, me parece que tenemos que hacer algo más serio. Educación, el decreto 83-2015. Bueno, los PIEs, programa, ¿no es cierto?, de integración educacional para las personas con necesidad, para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Bien, pero ¿cómo estamos incluyendo? Porque el concepto no es integrar, el concepto no es normalizar al chico, no es rehabilitar al niño, el concepto es rehabilitar a la sociedad. Modifiquemos el entorno, modifiquemos, ¿no es cierto?, nuestra manera de pensar y nuestra visión hacia la persona o hacia el chico con discapacidad. Por eso las escuelas especiales tienen que ir, de alguna manera, paulatinamente desapareciendo. Y es todo lo contrario. Hoy donde se invierten muchos recursos, no tengo nada contra las escuelas especiales, pero si la idea es incluir, si yo construyo escuelas especiales, lo que hago es segregar. Y ese chico no va a tener las mismas oportunidades que el chico que está en la escuela regular. Entonces yo lo condiciono. Además de, hace poco salió una sentencia en Puerto Varas de un chico en síndrome de Down, no lo dejaron pasar de kinder a primero, ¿no? Lamentablemente el abogado Jaime Baleaga, que se fue para la convención, fue rechazado por la Corte de Apelaciones allá en el sur, y luego se vino a la Corte Suprema por casación en el fondo, pero se le reconoció, se le dio una sentencia de reemplazo simplemente por la acción de discriminación arbitraria de la ley SAMU, del artículo 12. Entonces, pero no se reconoce la convención. Y ahí donde dices tú, bueno, ¿por qué no se hace un test de convencionalidad? Si ya tenemos las convenciones tan ratificadas, ¿por qué razón no fundamentamos, los jueces no fundamentan, ¿no es cierto?, los fallos a través de la convención? Eso está. Entonces, bueno, esa es otra debilidad. O sea, tenemos convenciones, muchas, las ratificamos, todo, pero tampoco las estamos aplicando.
¿Ya? ¿Cómo voy en tiempo? Voy bien, ¿no? Estoy hablando mucho, sí. No, va bien. Ya. Bueno, vení de economía, pero... no, ya. Termino con esta construcción. A ver, el modelo social se sostiene, es un modelo filosófico, ideológico que se sostiene en dos grandes características. El primero, que el origen de la discapacidad está en la sociedad. El artículo 1 y el preámbulo, ¿no? Dicen que la discapacidad es un concepto que evoluciona y esta se va a provocar por la interacción entre la deficiencia y la barrera que limita, ¿no?, el ejercicio de los derechos en igualdad de oportunidades. Ya lo tocó Mario diciendo que el concepto de igualdad acá es muy importante. Igualdad y no discriminación. Claro, desde los derechos humanos hay distintas estrategias para luchar por la igualdad. Hay una igualdad como exigencia de la diferenciación y hay otra igualdad como exigencia de la equiparación. Es decir, me voy a plantear a través de políticas públicas y favorecer esa situación de desventaja que tiene la persona con discapacidad y voy a dictar normas a través de acciones positivas o inversas. Esa es una estrategia. Y la otra, que voy a dictar normativa a través de políticas públicas, pero con exigencia de equiparación. O sea, yo lo que persigo es reconocer el derecho, pero no en ventaja sobre otro, sino reconocerlo en igualdad al que tiene los derechos, o sea, al capaz, al sin discapacidad, a la persona sin discapacidad. Pasó con la mujer, que hace un tiempo, antes del 2000, ¿no?, era incapaz relativa, y la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, artículo 15, vino a hacer una exigencia de igualdad como equiparación y decir, la mujer va a tener los mismos derechos, nos dice idénticos derechos en cuanto a la administración, ¿no es cierto?, de los bienes y en cuanto al reconocimiento del ejercicio de la capacidad. Esto es más o menos lo que la Convención plantea. Los estados tienen libertad, este es un piso mínimo, los estados tienen libertad para desarrollar, lo dice la Convención, que los estados promoverán, de acuerdo a las necesidades, el ejercicio de los derechos. Y eso te da una amplitud de decir, bueno, cómo estratégicamente incluye a las personas con discapacidad en la política, en la educación, en el gobierno, en la administración pública. Es así como en la ley 20.422, el artículo 45, nos dirá que para cuando se presenten a concurso público personas que tengan la misma capacidad de idoneidad, se prevalecerá a la persona con discapacidad. Por ejemplo, ahí igualamos en condiciones, porque es un requisito sine qua non, es decir, capacidad de idoneidad primero, y luego, cuando ya equiparamos, igualdad como exigencia de la equiparación, viene la igualdad como exigencia de la equiparación. Es decir, como tiene la discapacidad, ese rasgo de identidad va a ser relevante para el derecho para poder diferenciar. Es un trato de diferenciador ventajoso de la persona con discapacidad. Dignidad también es un concepto que creo, al igual que Mario, tenemos que repensarlo porque la racionalidad como identidad, un atributo propio, monopólico de la persona, sin otras atribuciones me parece muy simplista y me parece muy sesgado. Sí que es importante obviamente tener capacidad racional para tomar decisiones. Sí, pero ¿qué razón, no? ¿Qué racionalidad? ¿Cuándo nosotros podemos decir, bueno, sí, una decisión más sabia, menos sabia? Esa libertad o esa dignidad del riesgo, sí, dignidad del riesgo, el derecho a equivocarnos y aprender de ello, en perspectiva de discapacidad, precisamente a ellos les niegan. Por ejemplo, los médicos sin fronteras, estos que van a curar el ébola a África, a ellos nunca se les preguntó, oiga, ¿usted está capaz para decidir porque posiblemente vaya a morir? No. O sea, usted no se ha cuestionado que es un riesgo para usted, pero eso no se pregunta. Bueno, la persona tiene una capacidad intrínseca de decir, bueno, yo tengo racionalidad, puedo emitir juicios más sabios y por tanto puedo ejercer ese derecho. Pero si a una persona con discapacidad intelectual, lamentablemente se le exige sobre los parámetros normales precisamente a aquella persona que tiene mayor dificultad para poder entender.
Ahora, a través del acceso universal y de los ajustes razonables, nosotros podemos incluir hoy, en el siglo XXI, con la tecnología, con las comunicaciones avanzadas, ya no es excusa para poder limitar a la persona con discapacidad que tiene problemas en la comunicación. Hay comunicación adaptativa, hay comunicación aumentativa, hay comunicación pictográfica, lectura fácil para los niños para que puedan aprender a leer a través de dibujos. Por ejemplo, ¿cómo se llama este chico? Alberto Vega, un chico que sufrió un accidente en bicicleta y está con lo que se denomina el síndrome de enclaustramiento, ¿no? Que no puede mover nada, solamente mueve sus ojos y puede transmitir su computador TOBI, un sistema TOBI, puede transmitir lo que quiere. Incluso escribe una obra, y es guión, y otro guión. O sea, ¿hasta cuándo, hasta qué momento se podemos decir, hasta dejó de ser persona? Porque, ojo, con la incapacidad hoy, como está en el Código Civil, es una incapacidad absoluta. O sea, no me permite participar en nada, ¿no? Bueno, a través de un representante sí, pero no me permite participar en la vida social, en la vida pública. No puedo contratar nada, no puedo ejercer nada. Entonces creo que la muerte civil, porque así yo lo denomino, de una persona con discapacidad, por esa deficiencia, me parece muy desproporcionado. Y nunca preguntamos lo que puede hacer la persona. ¿Qué puede hacer la persona? Sino, ¿qué no puede hacer? Y en base a lo que no puede hacer, restringimos, ¿no? Hace poquito hay una acción de inaplicabilidad presentada por la jueza Pilar Maturana, que no estaba de acuerdo en aplicar la ley 18.600, el artículo 4, interdicción, ¿no? No sé si ya. Y el 458 de la administración de los bienes de la persona con discapacidad intelectual. Bueno, pasó el sesgo de la admisibilidad, fue admitida, y, en resumen, y solamente los jueces del Tribunal Constitucional dijeron que con la legislación interna, a través de la legislación interna, se protegía de la mejor manera a la persona con discapacidad. Y incluso utilizó un concepto que me parece raro, pero dice por el mejor interés de la persona con discapacidad. O sea, la infantilizó. Una persona mayor de edad, con discapacidad, no podemos asimilarla a un niño. No podemos decir por el mayor interés o mejor interés del menor, así como le decimos al menor, que sí, para mí se pueden tomar medidas paternalistas. O sea, el paternalismo no es negativo, pero depende a dónde se enfoque. Entonces, cuando dicen eso, no es un interés subjetivo, es un interés objetivo. Entonces, ahí la persona tiene que decidir por sí misma. Que la ayudemos a decidir, eso es otra cosa. ¿Cómo la ayudamos a decidir? Es otra cosa. Y ahí estamos ante desafíos. Bueno, modificar el Código Civil ya. No sé los civilistas acá que me disculpen, pero ya, porque el 1447, al menos en Argentina ya se modificó. Ya se habla del sistema de apoyo, ya no se habla de incapacidad, porque incapacidad es inutilizar a una persona, es inútil. Otra cosa, otro concepto, es decir, las personas tienen más dignidad o mayor valor porque son de utilidad social. Eso también es cuestionable, es decir, exitosa, incluso el concepto de excelencia también se puede cuestionar, es decir, ¿cuándo entendemos una persona excelente? Y en ese sentido, la persona con discapacidad no puede tener restricciones entendiendo que solamente su intelecto o el valor, ¿no?, de lo que yo puedo racionalizar va a estar por sobre otra persona. Desafío Código Civil y replanteamiento de la teoría de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos ya no se pueden basar en este ser humano idealizado, ilustrado, que tiene valores éticos y estéticos y que puede decir mejor, más sabio. Eso ya no. O sea, tenemos que aterrizar, tenemos que saber que hay personas con condiciones distintas, situaciones distintas, y por esa razón, hoy en día yo creo que este sistema de apoyo de cuidadores, de personas dependientes, me parece bien. O sea, no hay que desconocer, ojo, la discapacidad, o sea, la convención no es una teoría tan liberalista. Aparentemente puede ser liberal, decir, la persona es plenamente autónoma, la persona puede ejercer su derecho por sí mismo, sí, pero eso no quiere decir que él mismo
lo haga, sino puede ser a través de un tercero. Claro, y eso también es asegurar una vida independiente. No va en contra de eso, no es contradictorio. Por eso la dependencia es parte también de la discapacidad. La persona con discapacidad puede tener una enfermedad. Ojo, la discapacidad no es una enfermedad, pero puede tener una enfermedad. Y puede ser dependiente. Y para eso también tenemos que cubrir esos elementos básicos del día a día de la persona. Porque obviamente tiene mayor desafío que cualquiera de nosotros el levantarse, el comer, el ir a sacar dinero con una tarjeta, etc. Entonces, ojo, lo digo porque uno a veces puede confundir. Ah, la discapacidad que es reconocimiento de derecho de la persona que es libre y puede ejercerlo por sí mismo. No, también es dependiente. Nadie es plenamente independiente. O sea, somos interdependientes. Nadie puede ejercer los derechos solos, absolutos. Además que los derechos no son absolutos, entonces hay una contradicción ahí. Nadie. Entonces, creo yo que esta idea kantiana de decir, bueno, somos plenamente autónomos, racionales, expresamos la voluntad, no. Hoy día hay distintas maneras de pensar, está la neurodiversidad, hoy hay distintas maneras de comunicar, hay distintas maneras de sentir, y hay que respetarlo, ¿no? La toma de decisiones creo que tiene que ser respetada, y no podemos justificar justificar los límites por simplemente tener una racionalidad disminuida o que no pueda expresar su voluntad a través de un medio de comunicación a través de un medio de comunicación no alternativo. O sea, las personas pueden, simplemente hay que darle la posibilidad. Andrea, gracias. Bien, agradezco a los tres ponentes hoy día. Quiero dar la palabra, no sé si alguien quisiera preguntar algo, emitir alguna opinión en relación con lo que se ha puesto hoy día. Muchas gracias. A ver, a todos los integrantes de la mesa, ¿no? Una breve reflexión y una pregunta. Entiendo que parte del éxito del derecho estriba en su capacidad de simplificar los problemas, para bien y para mal. Lo simplificamos, reducimos problemas complejos y lo llevamos a una dicotomía entre capacidad y capacidad, y eso tiene éxito en parte porque es una simplificación. Por otro lado, también hay una aspiración humana de seguridad, ¿no? Que explica lo de la familia, ¿no? Esa familia que tiende a sobreproteger. La pregunta y la duda que tengo, lo que planteo, es si el derecho ha desarrollado mecanismos para ofrecer esta respuesta gradual, esta respuesta que se ajusta como guante a una mano respecto del problema o la situación de discapacidad de una persona en particular, que puede ser de muy variadas formas. El derecho tiene la capacidad de adaptarse sin romper con esta simplificación que nos caracteriza, esa brutalidad que en algunas cosas nos caracteriza, ¿no? Y sin romper con esa seguridad que también es un anhelo que siempre tenemos, ¿no? Que queremos ser capaces de controlar el futuro en alguna manera. Entonces la pregunta, volviendo a la cuestión inicial, ¿el derecho ha desarrollado o tiene algunos mecanismos, herramientas que permiten aceptar, acoger esta gradualidad de la situación, de la persona en situación de discapacidad que merece una respuesta ajustada a su necesidad? Bueno, sí, en el constitucionalismo americano, si en un comienzo se dio esta discusión sobre los federalistas y antifederalistas, sobre cuál era la vigencia que debería tener el derecho, ¿no? Y cuál es el derecho vivo, ¿no? Y en Estados Unidos pues era una discusión interesante sobre cuál es el papel de los jueces en la transformación del derecho, ¿no? Porque en últimas la práctica es lo que lleva a un sentido a ese derecho que en un principio los enunciados seguramente no responden a esa realidad, ¿no? Cuando hablamos de la Constitución justamente es eso, ¿no? Un documento muy general, un documento que plantea algún programa, ¿no? Un programa político, un programa económico, etcétera, pero seguramente la aplicación del derecho es lo que permite que se pueda ajustar esos enunciados normativos, ¿no? a la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia sí que en eso ha jugado un papel importante en la Corte Constitucional, ¿no? Que ha llegado a tal punto de que incluso se habla de si la Corte también puede modificar la Constitución, ¿no? Que es un tema súper interesante, ¿no? Porque supuestamente en Colombia solamente se puede modificar la Constitución, lo puede hacer solamente a través de un referendo
¿no? Una asamblea constituyente, es decir, el pueblo decide, ¿no? A través de los representantes, o solamente lo puede hacer el Congreso a través de actos legislativos, solamente. Pero ya hay una teoría de que la Corte, a través de lo que se denomina, ¿no? una teoría de Conrad Hesse, ¿no? La mutación constitucional, sin cambiar el texto normativo, puede, a través de la interpretación, cambiar el sentido de la norma, ¿no? Y eso sí que es importante, ¿no? Entonces, en el artículo 11 de la Constitución dice, por ejemplo, que el derecho a la vida es inviolable, ¿no? Pero la Corte ya le da un sentido adicional a ese derecho a la vida, y es que también la muerte puede ser un derecho, ¿no? Que en ciertas ocasiones la muerte también puede llegar a ser un derecho fundamental, ¿no? Entonces, o el artículo 230 en Colombia, que dice que los jueces están sometidos solamente al imperio de la ley. Hoy en día se entiende como imperio de la Constitución, con lo cual hoy en día las sentencias de la Corte también son fuentes del derecho. Es decir, los jueces hoy en día y todos los funcionarios públicos no solamente están sometidos a la ley, sino también a la Constitución. ¿Y qué es Constitución? El texto normativo y también la jurisprudencia de la Corte, que crea precedentes. Yo creo que en ese sentido la Corte en Colombia, o el juez en general, ¿no? En los sistemas normativos, juegan un papel importante, porque lo que hacen es crear normas, ¿no? A través de enunciados normativos lo aterrizan a casos concretos y crean normas para casos concretos, y esa es la manera como seguramente se van adaptando esos conceptos sobre la realidad normativa a la realidad social. Pues tiene un rol importante. Pues. Sí, bueno, nada, es que la pregunta, digamos, que hiciste es la pregunta que queda abierta. No te puedo decir sí. Simplemente que en esta perspectiva de la discapacidad, lamentablemente, la discapacidad es contra natura, contra el derecho. O sea, es como desfasado. No sé si me doy a entender. O sea, la ley en general se aplica, ¿no es cierto? Incluso no dice, está dicho, ley para natura, ya. Incluso el concepto de ley tiene esa teoría, tiene esa atracción. Bueno, ¿y cómo lo hacemos ahora? Sí, a ver, va a tener que legislar, ¿no? Entonces, hay un choque, hay una colisión, y lamentablemente hay un debate que no se ha realizado seriamente. A ver, es decir, si hay una convención que a mí me dice, ¿no? Me da herramientas de cómo poder llevarla a cabo, pues la convención te lo dice, pero tú en tu modificación interna la haces estrictamente jurídica, y no tomas en consideración los derechos humanos, ya no vale, porque es derechos. Entonces, ahí el principio y la premisa es distinta. Actuamos, por ejemplo, tú, un buen detalle, dijiste, bueno, si nosotros queremos, porque la finalidad que tú busques en una sentencia jurídica es, perdón, una sentencia judicial, seguridad jurídica, ¿cierto? Que señala. Ya, pero es que esto no te lo da. No te lo da. Y por esa razón, cuando nosotros decimos, sí, la interdicción es un pilar fundamental de la institución para que no genere vicios en este tráfico jurídico. Digo, por eso tenemos que intervenir. Por eso esta persona no puede participar, no está apta para participar en el derecho. Y por otro lado está el discurso de los derechos, que sí puede participar. Entonces, decimos, no está apta, limitamos por seguridad jurídica. Oiga, a ver, sí, seguridad jurídica, eso lo vamos viendo caso a caso, pero esta persona puede ejercer su derecho. Una persona, no sé, mayor de edad, que pasó en Francia, el caso de una chica que era de una farmacéutica, tenía mucho dinero y se casó con un chico joven, le gustaba, chico joven, 30 años menos que él, y la familia le empezó a declarar interdicta. Entonces, eso actúa contra natura, porque la discapacidad tiene ribetes de especialidad, de especificación, por el mundo heterogéneo de la discapacidad. Entonces, ahí es donde tenemos lamentablemente que teorizar y también llevar a la práctica, no quedarnos ahí. Por eso la seguridad jurídica hay que tratar, digo yo, amoldar, acomodar a esta regulación y no ser tan drástico, es decir, seguridad jurídica cero, porque acá es negro o blanco, es capaz o incapaz. Me respecto a la persona con discapacidad, porque lo otro ya va a otra cosa. Es así. Entonces tenemos que tratar de flexibilizar y matizar. ¿Ya? No todo podemos hacerlo en torno de la seguridad jurídica. Y para eso están los apoyos. Y para eso están los jueces especiales que no se han creado en Chile, ojo. El artículo 33 de esta convención te obliga a crear mecanismos de control que todavía no se han hecho. Están repartidos en el IDH, están repartidos en el convenio CAG-CENADI, que tampoco tienen amplias competencias, son caso a caso. Pero tú mismo lo puedes decir, o sea, no se meten, vamos, defensor de la persona con discapacidad.
Vamos a regular qué se está haciendo en educación, vamos a regular qué se está haciendo en el acceso a la justicia, vamos a regular qué se está haciendo. Si realmente las personas que están siendo contratadas con discapacidad están en sus puestos de trabajo reales, ojo. Porque muchas veces dicen, sí, yo contrato un arquitecto, pero ahí lo tienen ahí, no sé, firmando folio o por señal. Es verdad, es verdad. Entonces, la persona que tiene idoneidad parece claro, que tiene la capacidad, la tienen ahí porque tiene la discapacidad. Eso lo tiene que hacer a través de un mecanismo de control que el artículo 33 te lo obliga. Y el artículo 4 dice las obligaciones básicas del Estado. Entonces, ahí, toda la razón. O sea, tú toda la razón. O sea, la seguridad aquí prima y contra ese techo es complicado poder promover otro tipo de control, otro tipo de asistencia, otro tipo de regulación. Porque tengo un techo. El techo te lo da el mismo ordenamiento jurídico, lamentablemente. Es interesante. Bueno, respecto a lo que tú preguntas, claro, yo no soy abogado y nosotros no trabajamos en ese ámbito con la comunidad discapacitada de Valparaíso, pero sí en el tiempo desde que hubo el cambio en la administración que yo me hice cargo de la oficina, nos dimos cuenta con el equipo con el que trabajo que si bien lo que ustedes comentan en cuanto a las leyes y todo, es una necesidad, pero de la cual nosotros como municipio no tenemos injerencia, pero sí tenemos injerencia en lo que está pasando en el tránsito a la vida independiente, en el concepto de vida independiente que ha influido en, por ejemplo, lo que tú comentabas respecto a la inserción laboral. Nosotros estamos trabajando en inserción laboral y hemos tenido hartos problemas respecto de lo que significa para la persona discapacitada ingresar a trabajar. Cometen errores que son como llegan a ser hasta un poco cómicos, pero es porque nunca han tenido acceso al trabajo y porque han sido sobreprotegidos. Las familias no se comportan sobreprotectoras ni infantilizadoras porque sí, es porque se han visto forzadas, porque el medio también es hostil y ha sido hostil siempre. Entonces nosotros, desde esa perspectiva, nosotros hemos decidido que a partir del próximo año nosotros vamos a comenzar, entre otras cosas, a trabajar con las familias en el tránsito a la vida independiente y que le permita a cualquier persona discapacitada y a su familia permitirle que se desarrolle como cualquier persona. Y es un tema súper complejo, porque están los sentimientos, están las relaciones que tiene la familia y el cuidador en particular con esa persona. Entonces, sentir que ese hijo o ese adulto que yo cuido lo tengo que dejar, también es un tema que se relaciona con el desprenderse y el dejar tal vez de ser como importante para esa persona. Es un tema que no es tan fácil tratar y que nosotros hemos decidido abordarlo porque tiene mucha repercusión en muchos ámbitos. Yo tengo una pregunta específica para Vanessa, ya más para la recta. Estoy muy de acuerdo con usted cuando dijo que lo más innovativo que ha hecho Chile al parecer ha sido la ratificación de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero fuera de eso la legislación se ha cambiado prácticamente nada. Entonces, pregunto cómo es en la práctica, porque a ustedes les toca trabajar con una masa legislativa totalmente en contra, entonces se logra un trabajo de intervención con la familia, porque claro, llega el ejemplo que usted dijo ya, pero lo queremos declarar interdicto y poco y nada pueden hacer, y lo otro que queda en verdad al criterio de la municipalidad, porque si fuera otra municipalidad a lo mejor tendrían otro método para tratar con las personas, bueno, por algo la entonces le quería preguntar eso, ¿realmente en la práctica se logra poder combatir contra eso? Es un trabajo de hormiga. Nosotros somos una oficina que tiene un grupo profesional que es pequeño, aquí hay dos de las chicas que trabajan conmigo, y es un trabajo de hormiga, porque como tú lo dices, nosotros trabajamos con una idea de inclusión y por eso la oficina cambió de nombre. Nosotros nos llamamos de oficina de diversidad funcional porque es un concepto que es mucho más positivo de mirar a la persona que discapacidad. Si ustedes buscan el significado de la palabra discapacidad en la RAE, dice que una persona no es capaz de, y las personas discapacitadas son capaces de todo y mucho. Entonces, ir contra lo que está afuera es complejo. Es complejo por el tránsito a la vida independiente. Por ejemplo, nosotros durante todo este año hemos realizado actividades culturales inclusivas que son tan sencillas como ir al museo. Porque las personas discapacitadas no tienen acceso, especialmente si es una persona sorda, de acceder a lo que está allí. Pero tenemos que acompañarlos, porque ellos solos no se atreven a ir. Entonces, nosotros queremos ir mucho más adelante, pero la realidad nos dice no, en realidad tenemos que ir aquí, acompañar y de a poco empezar a soltar. Yo durante el primer semestre tuve una entrevista por este trabajo que nosotros estamos haciendo en Cultura, con el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que es Marcelo Díaz.
para ver si podíamos conseguir algo, porque de verdad que es súper complejo y difícil. Requiere un trabajo previo con los museos de mucho tiempo, porque no es llegar a ir al museo y ya. No, hay que hacer todo un trabajo previo, soporte técnico que nosotros como oficina le damos a los museos para que ellos puedan hacer las adaptaciones que requiere cada persona. Y Marcelo Díaz me dice, no entra ninguna iniciativa por discapacidad. ¿Qué nos queda? Nosotros no nos cruzamos de brazos y seguimos, somos porfiados y nos hemos metido de a poco en el tema de, por ejemplo, en el área cultural, en la práctica de deporte, en talleres artísticos, hemos hecho hartas cosas, por ejemplo, en un sector de Valparaíso que es Placeres Altos, que tradicionalmente el municipio los había dejado botados, un sector muy desprotegido. Estamos allá también desplegados, pero es un trabajo de hormiga, es mucho trabajo, pero no nos vamos convencidos. Yo creo que la gente, hemos logrado abrir el municipio a la comunidad y que la gente sienta que el municipio no es solamente para las personas que necesitan ciertas cosas y que no está excluida para ellos, especialmente la comunidad sorda. Nos ha costado harto acercarnos a ellos, porque obviamente el tema comunicacional pone de inmediato una barrera. A la gente le da miedo cuando se acerca alguien un sordo y dice, ay no, yo no sé, atiéndelo tú. Y no es tan complejo, porque a veces no necesitas saber lengua de señas para poder comunicarte. Aquí, no sé, uno de los dos lo comentó, la inclusión habla más de nosotros que de ellos, porque la inclusión es la actitud con que yo me relaciono con mi entorno, nada más. No necesito una ley ni una sanción que me diga cómo yo tengo que hacer eso, es la actitud con la que yo lo hago. Gracias. Y a propósito, yo también quiero comentar una cosa con lo que decías tú, a propósito justamente de la poca iniciativa, porque claro, lo hemos conversado con Camila también varias veces, y esto también se relaciona con una cuestión de minorías segregadas, y en el fondo, bueno, estas minorías por supuesto que tienen poca injerencia política, ¿no? Como para llegar al Congreso en definitiva y promover una modificación. Pasa lo mismo finalmente con la infancia. Pasa que yo diría que a nivel internacional está mayormente protegida la infancia en este momento que las personas en situación de discapacidad. Además que tenemos otro inconveniente, que ayer lo dijimos, ¿no? que lamentablemente las asociaciones, las organizaciones aquí en Chile no tienen una voz única. No. Tienen una voz única, entonces también entre ellos está totalmente hay claro. las OSH, Sí. todavía hay un problema y otras de no sentirse tampoco identificados con la discapacidad. Muchas personas sordas son parte de una cultura lingüística común, entonces ellos son parte de un grupo que no es de personas con discapacidad. Entonces, también hay, entendiendo que en la convención participaron todas las, digamos, el mundo heterogéneo de la discapacidad, Sí. y bueno, aportaron desde el lugar de su experiencia para determinar que esta convención era amplia y que abarcaba precisamente toda la discapacidad, que algunas seguramente van a ir haciendo, ojo, porque precisamente el concepto evoluciona, van a ir cambiando y van a haber mayores desafíos. Ahora, respecto a lo que dices tú, y a la pregunta, y termino, que hay dos maneras también de conseguir esto a través del derecho, que tú bien lo dijiste, pero yo creo que el más efectivo a largo plazo es la educación. ¿Ya? Si tú no te planteas planes y programas curriculares adecuados a personas con necesidades educativas especiales, porque desde ahora en adelante, el siglo ya que viene, o qué sé yo, años más tarde, las personas va a ser normal tener una diferencia, la deficiencia va a ser una diferencia más. Claro. Entonces no vas a tener la carga emocional o de prejuzgar peyorativamente a una persona que no ve, o una persona que no escucha, a una persona que camina mal, o que tiene movilidad reducida, porque la vas a ver, te va a acompañar. Si uno tiene miedo a lo desconocido, generalmente el trato y ya inmediatamente enfermedad. O sea, hay chicos que en Santiago que han sacado a sus hijos cuando llega una persona con síndrome de Down para que no se les pegue, porque tienen miedo que se les peguen, sin embargo. Entonces, o no le gusta, claro. Entonces, eso no es inclusión, ¿no? Eso es ya de una sociedad que tiene claros ciertos conceptos o muchos conceptos confusos y de la cual tenemos que ir designarizando. Lamentablemente, Álvaro, la cuestión que creo que nosotros coincidimos como abogados, que en el fondo, lamentablemente para nosotros la segregación parte por la legislación nuestra. Chile, no, totalmente. Son parte ya de nuestra legislación, que más le podemos pedir ya a los operadores después. Pero cultural también. También. Que no solamente a las personas con discapacidad, aquí digo, minorías como la orientación sexual, la raza, los inmigrantes ahora. O sea. Todas las minorías. Sí, y por eso es importante, por eso es clave modificar el sistema de representación, ¿no? Por un sistema de capacidad jurídica, reconocimiento de la capacidad jurídica, porque en los procesos de interdicción, esa sentencia, por lo menos en Colombia pasa esto,
pues se inscribe en el registro civil de nacimiento de la persona, va a la registraduría nacional y la persona queda excluida del padrón electoral, ¿no? Si una persona no puede votar, exacto, entre otras, ¿no? Si no puede votar, pues realmente sus reivindicaciones no llaman la atención, no son llamativas para los grupos políticos, ¿no? Porque no son personas que puedan votar. Entonces eso va a crear un círculo de... Y vuelve de nuevo a ser segregado. Correcto. A propósito de lo que decías tú también del entorno familiar, algo que se habló aquí a propósito de las habilidades parentales, que también lo estamos trabajando nosotros, porque muchas veces también se desconoce el contexto familiar, porque fíjate que en Chile, que no se reconocen finalmente las habilidades parentales de las personas en situación de discapacidad cognitiva, también hay algo que se está vulnerando y que no se dice concretamente, y es el derecho del niño, niña, adolescente y a su derecho a la infancia, que es un derecho humano reconocido internacionalmente, los derechos a la infancia, porque en el fondo estamos privándole no solo a una madre o a un padre ejercer sus habilidades parentales, sino que le estamos negando el derecho a ese niño a tener lazos filiativos que le corresponden, digamos, por una cuestión netamente discriminatoria. Entonces, la cuestión es bastante más compleja. Yo entiendo, Vanessa, tu postura respecto también, creo que usted también lo vive, que lamentablemente no tenemos otro sistema de seguridad hacia las personas con discapacidad que es la interdicción. O sea, porque te preguntan, bueno, usted que va mucho con la convención, ¿qué hay? ¿Por qué? Porque la solución es económica. Es decir, ¿quién presenta o quién va a los juicios de interdicción de las personas con escasos recursos? Porque las personas que tienen dinero no declaran interdicto al hijo. No lo va a hacer. Y muchas veces se confunden, precisamente discriminan a ese hijo que no está interdicto y, por ejemplo, en Antofagasta, chicos con síndrome de Down lo echaron del casino, un caso muy bullado, y ellos no estaban declarados interdictos. Entonces, es la seguridad, es decir, cómo yo aseguro el futuro de ese chico, ¿no? A través de la cuestión económica, no reconociendo el derecho, la cuestión económica. Entonces, yo paso una cantidad, lo evalúo en base al porcentaje, ¿no es cierto? El COMPIN dice tanto, el juez sentencia, el juez ve el certificado médico. O sea, eso está más que claro, porque muchos jueces dicen, no, sí, yo lo evalúo, a veces lo llaman y ya, tanto por ciento. Entonces, se olvida todos los derechos. Es que se olvida, porque la familia también detrás te está diciendo, oiga, apure usted, porque yo necesito dinero. Y en pos o en contra de esa persona que lamentablemente está haciendo un poco... Y que ese es el problema, además que también creo que lo hemos conversado, el problema de las personas en situación de discapacidad es que están doblemente complicadas, porque están complicadas por la sociedad por un lado, que las discrimina, como dices tú, que pone la barrera, y yo igual quiero decirlo, ¿no? También a propósito de la familia, porque la familia también es un problema, es la autonomía, digamos. Entonces está esta persona entre medio, una sociedad que no se adapta, una familia que no lo deja finalmente acceder a la autonomía, por la razón que sea, afectiva, yo no discuto las razones, digamos, pero en el fondo se traduce en eso. Entonces, si esta persona queda totalmente aprisionada en esta poca libertad y autonomía que va a tener. Correcto, porque más en parte la lógica de el mayor beneficio es la mayor protección, y la mayor protección es la mayor restricción. Exactamente. La manera de restringir mejor, y eso viene en detrimento de los derechos. Ahí está. Sí, iba a decir. Entonces, o sea, yo entiendo de todo lo que de lo que han conversado ustedes, que más que el estándar racional en sí para determinar si una persona es capaz o no es capaz, el estándar racional se ve subordinado por la capacidad económica o por un estándar económico en relación a esa persona. O sea, eso entiendo yo. Ahora no sé si hay sentencias que lo acojan en ese sentido, que lo hagan patente, o sea, no solo lo racional, sino que también que digan, más que lo racional está ligado a una cuestión económica. Y la pregunta es si ustedes conocen cuánto del presupuesto fiscal se asigna para las personas en discapacidad, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel regional o comunal. Puedo hablar a nivel regional como un ejemplo. Nosotros somos la entidad autorizada, por ejemplo, para hacer las postulaciones de ayudas técnicas a Cenaris. Cenaris depende del Ministerio del Desarrollo y a cada municipio, o sea, a cada representación regional, Cenaris Central de Santiago entrega un presupuesto para la postulación a las ayudas técnicas. Yo postulé 70 personas, solamente 14 fueron aceptadas. Todas las demás sin derecho a apelación. Y son todas, con toda su documentación como corresponde, cumplen con los parámetros que pide Cenaris en cuanto al registro social de hogares, pero no recibieron nada y no tienen derecho a apelar. Y la persona necesita esa ayuda técnica, que puede ser una prótesis, puede ser una silla de ruedas, por supuesto. Y ahí quedaron. Y me van a pedir explicaciones a mí. El presupuesto que se entrega es súper bajo, por ejemplo. Sí, dijiste la razón, ¿no? La razón digamos, no va a primar por la protección o prima sobre la protección.
Pues no te entendí, pero disculpa. Más que sí, un estándar racional, Sí. entiendo que más que el estándar racional prima un estándar económico. Eso. Hoy, Sí, sí, de todas maneras. O sea, a ver, a través de la deficiencia racional, ¿no? La mejor protección es protegerlo económicamente y que tenerlo controlado porque no participa en situaciones, digamos, jurídicas. Y si se diese el caso, por ejemplo, inverso, Sí, de que comprobamos que la persona no es, o sea, racionalmente Sí. no supera el estándar racional, Sí. ¿ya? Pero genera un estándar económico en el cual puede seguir generando ingresos. Entonces, debiésemos decir que esa persona es incapaz 100%, es incapaz racionalmente, pero es capaz económicamente. Sí, pues efectivamente, hoy en día el estándar de racionalidad se basaría en lo que es la productividad del ser humano, ¿no? Entonces, algo así como una especie de cálculo de utilidad del ser humano, ¿no? Se valora el ser humano o la dignidad del ser humano derivaría de su aporte a la sociedad, lo que el ser humano aporta, ¿no? El que es capaz de aportar o contribuir, eso es, ¿no? Entonces, sí, el ser humano útil. Entonces, ese estándar de racionalidad hoy en día, como tú mencionas, pues podría derivarse de esa idea del ser humano que aporta, ¿no? Que aporta. Y en esa medida se valora ese ser humano en tanto que es capaz de contribuir, ¿no? Entonces, claro, pues es posible que hayan casos en los cuales un ser humano, digamos, la cuestión es cómo valoramos qué tipo de aporte, ¿no? Cómo se puede valorar el aporte o qué tipo de aportes hay. En la medida que hayan barreras y pongamos barreras sociales, pues en esa medida el ser humano va a estar excluido del sistema productivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia hay algo que se llama la pensión de invalidez, ¿no? Entonces, que se adopta como una prestación positiva. Entonces, una persona cuando está dentro de cierto nivel de incapacidad para realizar una labor profesional, pues se le reconoce una pensión de invalidez, lo cual está antecedido además por unos aportes que la persona hizo, unos aportes económicos que hizo el sistema. Esa pensión de invalidez que se toma como una prestación positiva o que le reconoce algún derecho prestacional a la persona, en el fondo lo que hace es reconocer que la persona ya no hace parte del sistema productivo y que a cambio de una remuneración que muchas veces es muy corta, pues lo que hacen es excluirla, ¿no? Del sistema. La persona queda totalmente excluida, digamos, en contraprestación, pues se le da un aporte económico, pero realmente lo que hace es reconocer que la persona ya no queda por fuera del sistema productivo. mira, referente a la racionalidad, cortito. La primera gran discusión que se tuvo a nivel del derecho internacional de los derechos humanos respecto a la racionalidad fue por la mujer. O sea, la mujer en principio no votaba, no participaba porque racionalmente era inferior al hombre. Y luego el último cuestionamiento respecto a ese tema también tiene que ver con los niños. O sea, ¿qué grado de racionalidad tiene un niño de 7, 8? Puede decidir, por ejemplo, si se va con la mamá, con el papá, puede tomar decisiones, y la Convención de los Derechos del Niño te lo ha dicho que sí. Artículo 12, el niño tiene derecho a ser oído, no solamente en los tribunales, sino en el colegio, en su casa. Entonces, lo que decía Mario, la dignidad humana, el concepto de dignidad humana que tiene el componente de la racionalidad y del ejercicio de la voluntad, tiene que ser cuestionado, o sea, tiene que ser debatido al menos, porque si no, en el discurso de los derechos, donde está el elemento de racionalidad como algo sine qua non del ser humano, estamos excluyendo en la participación de la teoría de los derechos humanos precisamente a los niños y a las personas con discapacidad intelectual. Entonces, hace ruido eso, vamos generando nuevos conceptos para invitar y para incluir precisamente a aquellas personas que tienen alguna deficiencia o por su grado de madurez todavía no tienen plenitud en su racionalidad, en su discernimiento. Pero sí es importante, digamos, tu pregunta está bien apuntada en el sentido de decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los derechos? Tiene mucho que ver, porque te puede restringir o te puede colocar en una situación, digamos, de privilegio, una persona de mayor racionalidad, ¿no? Que no está bien, porque el ser humano tiene el fundamento de los derechos es la dignidad humana, y no la vas a valorar. Un niño no tiene menos dignidad que una persona adulta, por ser niño. A menor razón, a menos digno. Participa menos, no produce. Bueno, pero tiene una autonomía progresiva y ya va a alcanzar la autonomía plena. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad.
No produce, pero dale los elementos, potencialo y va a producir. Y si no produce, no importa, pero va a seguir siendo ser humano. Y tienes que respetar los derechos. No a través de la dignidad, no a través de un patrimonio le vas a comprar de alguna manera esa situación de confort. La dignidad del riesgo, o sea, ese derecho a equivocarte. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Bueno, una consulta, me genera un poco de ruido, por decirlo de alguna forma, Sí. la convivencia que se puede generar entre un sistema de interdicción, por un lado, que sigue vigente y que prima el modelo médico rehabilitador, por otro lado un sistema de apoyo, que precisamente va en pos de lo que busca la convención, que es el modelo social. Las dificultades que se generan en la práctica, por ejemplo Argentina, que ya va 2 pasos adelante de nosotros, ya está teniendo problemas prácticos al tener los 2 sistemas vigentes, porque bueno, el juez tiene las 2 posibilidades, prefiere el modelo de interdicción, se está dando todavía en la práctica, y están prefiriendo el modelo de interdicción en vez del sistema de apoyo. Entonces, si ya están incorporadas incluso en la legislación, ¿qué queda para nosotros? O sea... Bueno, Mario, te lo pongo aquí. Sí, él no puede entrar a operar el modelo inmediatamente, el modelo de apoyos, en tanto que existía una tradición de aplicación del modelo de interdicción, ¿no? Entonces, existe también una especie de miedo a la libertad, ¿no? Hay unas paradojas del miedo a la libertad que también envuelve a las propias personas con discapacidad, porque si estuvieran sometidas a un proceso altamente proteccionista, ¿no? Un modelo altamente proteccionista. Entonces, claramente ese proceso o ese cambio debe ser a través de un proceso, de un modelo transicional, ¿no? Una transición de un modelo a otro. Sí, y digamos que eso no implica que hoy, si bien tenemos una convención y tenemos que aplicarla, no quiere decir que el modelo de representación desaparezca inmediatamente, sino que es posible que en ciertos casos, en casos extremos posiblemente, no siempre se plantea cuáles son los casos extremos, más que en ocasiones el caso extremo se toma como el caso general, y a partir del caso extremo pues aplicamos una teoría, pero hay casos extremos, ¿no? Casos extremos, pensemos en el famoso caso Cerati, ¿no? El caso Cerati ya ha quedado, que no es un tema de discapacidad claramente, pero el caso de Cerati, ¿no? Que ha quedado inconsciente, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos decisiones o cómo hacemos para disponer de los bienes de Gustavo Cerati? Después, obviamente, hoy en día es posible que opere un modelo que pueda seguir operando un modelo de representación con tendencia hacia un modelo de apoyo, pero que tiene que tener otras características. ¿Cuál sería la característica básica? Que el modelo de representación actualmente, para que opere, tiene que apuntar al reconocimiento de la voluntad del ser humano. Entonces, es un modelo que ya no es una persona que decide por otra libremente, sino que esa persona decide por otra pensando en lo que la otra persona habría decidido en un momento determinado, que es diferente. Es decir, yo ya no decido, si bien puede llegar a seguir operando un modelo de representación, ese modelo actual de representación ya no es el modelo clásico de representación, sino que ya tendría que estar encaminado a reconocer la narrativa, preferencia, intereses, etcétera, de las personas con discapacidad o la persona que está representando, entre comillas. Muy breve, es que lo que yo de alguna manera también con Mario creo proponemos hay zonas grises, y esas zonas grises todavía están siendo debatidas, discutidas. O sea, decir, ¿cuáles son las discapacidades que no pueden ejercer, digamos, la voluntad? Alzheimer, por ejemplo, que es una enfermedad mental que te lleva a una discapacidad. Entonces, lo que tenemos que analizar ahí es simplemente que tiene que cambiar qué va a primar en el ordenamiento jurídico interno. Aquí, según lo que dice la Convención, tiene que primar el poder de toma de decisiones sobre el resultado de esa decisión. O sea, que a mí no me tiene que importar, o tengo que enfocarme al resultado, si la decisión es más sabia, más racional, menos intelectual, eso no me tiene que importar. Pero que la regla general te permita decidir y que la excepción sea la sustitución. Que muchas veces el miedo de la Convención es precisamente que fue tan liberal, que no te permitía casos excepcionales, porque precisamente por la ventana te entraba el modelo de sustitución y iba a primar siempre. Y los jueces, como tú dices, iban a tener sentencias inhabitantes, siempre. Entonces, a medida que progresemos, no solamente a nivel jurídico, y capacitemos también a los jueces y a los notarios, la cultura tiene que ir cambiando. Y por eso digo yo que esta cuestión tiene que ver más con una cuestión de convicción, de creer, de que tomemos en serio esa propuesta, esa visión del modelo social, y luego ir creciendo también y viendo caso a caso. Pero tenemos que ir para allá. ¿Una pregunta? Sí,
Sí. Me gustaría saber algún alcance acerca de cómo se han tratado los casos de las personas que se sienten o son tratadas como discapacitadas cuando no tienen estudio. Actualmente la mayoría de las personas discapacitadas de más o menos mi edad y mayores, yo tengo 47 años, no tienen estudios profesionales, la mayoría de ellos ni siquiera técnicos. Se han hecho a través de mirando un oficio, por ejemplo albañil o cosas que tengan que ver con el rubro de la albañilería, ese tipo de cosas. Y eso es en este minuto para nosotros complejo porque las empresas, por ejemplo, piden profesionales. Y la cantidad de profesionales discapacitados son bajísimos. Y no quieren una persona que tenga una formación en un oficio. O necesitan una persona que tenga estudios técnicos y tampoco lo tienen. Por ejemplo, el caso de las personas sordas. La mayoría de las personas sordas de mi edad hacia atrás, yo diría que todavía, lamentablemente, no saben muy bien leer y escribir, y no porque no quieran o porque no tengan la capacidad, sino porque el sistema educativo no ha sido capaz nunca de darles una respuesta a los requerimientos que ellos tienen. Y por lo tanto, cuando van a ir a un trabajo y tienen que leer un contrato, ¡wow! Problema. Tengo que ir con alguien que me lo lea, tengo que ir con alguien que me explique lo que la persona que me va a contratar me va a decir. Entonces, ¿de quién es el problema? No es de ellos, es que el sistema educativo nunca les ha dado, nunca les ha dado una respuesta. Entonces, es complejo. Imagínate que nosotros somos juristas y la ley cómo se publica. Y se entiende conocida por todos. Y no se puede alegar ignorancia. Sí. Que no la ve. Y el ley. Sí. Yo lo único que quería decir, como para terminar, porque yo creo que aquí la mayoría son estudiantes, ¿no? La mayoría son estudiantes de derecho. Bueno, Una cosa intermedia. El tema de la inclusión está muy de moda ahora con el tema de la ley de cuotas y una serie de cosas. Pero es necesario que ustedes tengan presente que no hay un cerebro igual a otro en la faz de la Tierra. Neurológicamente todos los cerebros tienen una red neuronal distinta, funciona distinto. Por lo tanto, en la Tierra hay más de 10 millones de cerebros distintos. ¿Por qué hablamos de igualdad? Si no es así, la naturaleza no es igualdad, la naturaleza es diversidad. Dos cebras no son iguales a pesar de que el patrón parezca igual, pero no lo son. Entonces, dejemos de pensar de que las personas tenemos que hacerlas tratar de calzar en un molde, porque eso no va a suceder. Nunca. Gracias. Ya, bueno, quiero reiterar mis agradecimientos a nombre de la Escuela de Derecho, a los ponentes. La verdad que ha sido una conversación muy interesante, muy productiva. Espero que hayamos aportado, ¿no es cierto?, en el conocimiento de los jóvenes en esta materia. A nombre de la Escuela de Derecho quisiera yo hacerles un pequeño presente. Sí, así es. Y reiterar nuestros agradecimientos, reiterar nuestros agradecimientos de esta participación. Muchas gracias. Gracias. Bien, estamos por terminado entonces vamos al café afuera, sí, están todos obviamente invitados. Empezar a sacar unas fotitos así de acá. Bueno.